Palabra de Dios, Juan 1, 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Que tu palabra hoy no solo haga mella en nosotros, sino que realmente nos transforme, nos cambie. Y que hoy nos permitas examinarnos y realmente estar firmes en la fe. Padre Dios, por favor, ayúdanos a realmente entender tu palabra y que ésta se haga vida en nosotros. Y que tu palabra nosotros la pongamos en acción, en práctica, porque si no, no sirve. Padre Dios, haz que realmente el hacer tu voluntad sea nuestro alimento. Padre, ayuda a que todo el mundo que hoy está conectándose pueda entender tu palabra y que todos nosotros podamos ser esas nuevas criaturas que tú quieres que seamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios o escuchamos algún sermón, tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Siempre tenemos dos posibilidades. Una es reconocer la palabra y apropiarnos de ella, reconocer la palabra y apropiarnos de ella, o negarla y hacerla a un lado, ¿cierto? Siempre tenemos estas dos opciones: reconocer la palabra y apropiarnos de ella, hacerla parte de nosotros, o negarla y hacerla a un lado. El problema es que muchas veces creemos que la palabra es para el que está al lado o para nuestros enemigos, ¿cierto? Pero muy pocas veces creemos que la palabra es para nosotros. Cuando se habla de promesas, inmediatamente decimos, sí, eso es para mí. Pero cuando se habla acerca de la santidad, acerca del amor, acerca del perdón, acerca del servicio, muchas veces tendemos a pensar más bien en el otro. Ah, sí, es que el otro tiene que cambiar, el otro tiene que arrepentirse, el otro tiene que amar, el otro tiene que pedir perdón o tiene que perdonar, el otro tiene que servir. Pero no pensamos en nosotros, ¿cierto? Pero nosotros debemos dejar entonces de ser tan egocéntricos, porque el universo no gira a nuestro alrededor. Cada predicación que se prepara realmente no es una indirecta para una persona en específico, porque yo considero que ninguno de nosotros es tan importante para que se gaste una predicación para echar pullas, ¿cierto? Para eso no es una predicación, para echar pullas no, ¿cierto? No es para echar indirectas, eso no es una predicación. Como siempre yo se los he dicho, cada predicación que se prepara en la iglesia es una directa, no una indirecta, no es una indirecta, sino una directa para todos, para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros en específico, ese es el llamado a la santidad, al servicio, al amor, al perdón, para cada uno de nosotros. No es una indirecta, sino una directa para todos. Primeramente para mí, que soy el peor de los pecadores, pero es para todos. ¿Listo? Y este Evangelio de Juan está para afirmarnos en la fe de Cristo, en la fe en Cristo, ¿cierto? Y algunas veces lo va a hacer de una manera muy dulce, lo va a hacer de una manera dulce para sanarnos, para restaurarnos, pero otras veces lo va a hacer con mucha violencia, lo va a hacer con violencia, porque la palabra también nos quiere despertar de nuestro letargo, de nuestro dormir espiritual. Pero finalmente es cada uno el que va a decidir si va a recibir la enseñanza y la va a poner en práctica, o simplemente, como les dije ahora, la va a negar, la va a hacer a un lado, la va a recibir y la va a guardar solo en su cabeza. Y hermanos, yo realmente los exhorto para que entre nosotros no haya ninguno que niegue la palabra, sino que más bien todos y cada uno de nosotros seamos contristados para arrepentimiento y que hagamos vida a esta palabra. En todo momento y en todo lugar tenemos que hacer vida a la palabra. Listo, yo los invito a esto. Como les dije, esto no es para una persona en específico, no es pensando, sí, es que voy a echarle indirectas o pullas. No, esto es una directa para todos. Todos tenemos que cambiar. Y primeramente yo no estoy diciendo, es que ustedes tienen que cambiar y yo estoy muy bien. No, yo primero tengo que cambiar también.
pero todos, todos, esta palabra es para todos, primeramente para mí, ¿cierto? Primeramente para mí, pero es para todos, para cada uno. El Evangelio de Juan comienza con esta introducción, ¿cierto? Juan 1:1-2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿cierto? Entonces, ya esto casi que lo debemos saber de memoria, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si hay algún versículo que ustedes se van a aprender de memoria, es este, ¿cierto? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Como lo mencionamos la semana pasada, ¿cierto? Como lo mencionamos la semana pasada, lo que está haciendo Juan es hacer un marco, está haciendo, poniendo los parámetros, está poniendo el fundamento sobre el cual va a estar todo, va a estar sostenido o en el marco dentro del cual va a estar todo el Evangelio. Entonces, siempre que estemos leyendo el Evangelio de Juan, tenemos que tener esto en la cabeza, siempre, siempre. Cada vez que Jesús habló, cada vez que Jesús hizo, cada vez que Jesús mandó algo, es porque está dentro de este cuadro. Dentro de este cuadro es que tenemos que recibir todo lo que Juan nos va a decir. ¿Listo? Y él nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? En el principio, es decir, aquí ustedes ven en la pantalla, ¿cierto? En el principio, ¿qué significa en el principio? En Génesis 1:1 era, es decir, también antes de Génesis 1:1, el verbo, el logos, la palabra, la expresión de Dios. Ya sabemos que verbo significa logos, la palabra, la expresión de Dios. Entonces, en el principio, es decir, en Génesis 1:1 era, es decir, antes de Génesis 1:1 también, el verbo, es decir, el logos, la palabra, la expresión de Dios mismo. El verbo era con Dios, es decir, el logos tenía una relación íntima con Dios como parte de la Trinidad, ¿cierto? Porque el verbo estaba con Dios, es decir, aquí se nos está hablando de un hijo, del Padre y del Hijo. El Logos tenía una relación íntima con Dios como parte de la Santísima Trinidad. El verbo era Dios, es decir, el verbo era, es y será Dios. Luego nos dice el versículo 2, este era en el principio, es decir, nuevamente se está repitiendo, el Logos era en Génesis 1:1 e incluso antes de Génesis 1:1. El Logos con Dios. El Logos tenía una relación íntima con Dios como parte de la Trinidad. ¿Listo? Entonces, nuevamente, porque esto nos tiene que quedar muy claro, aprendas este versículo de memoria y esto, ¿cierto? Entonces, en el principio, nos dice Juan 1:1-2, mire, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. En el principio, ¿qué significa en el principio? En Génesis 1:1 era, es decir, en Génesis 1:1, pero también antes de Génesis 1:1 era el verbo. ¿Quién es el verbo? El logos, la palabra, la expresión de Dios mismo. ¿Qué es quién? Jesús. El verbo era con Dios, es decir, el logos tenía una relación íntima con Dios como parte de la Santísima Trinidad. El verbo era Dios, es decir, el logos era, es y será Dios. Este era en el principio, es decir, el logos era en Génesis 1:1 e incluso antes de Génesis 1:1 y con Dios. El logos tenía una relación íntima con Dios como parte de la Trinidad. ¿Y quién es este logo? Jesús. No se nos olvide esto. Listo, entonces vemos aquí algo muy interesante. Ustedes van a ver en amarillo, todos ven el amarillo, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vamos a ver aquí que Juan va a utilizar algo que uno le dice como quiasma, y es que él va a repetir, es que miren que él está repitiendo lo mismo de lo mismo, porque él tiene un objetivo claro aquí, él tiene un objetivo claro. ¿Y cuál es el objetivo claro? Lo que está en azul. Vemos en amarillo, en el principio era el verbo, y en el versículo 2, este era en el principio. Es decir, ¿quién era en el principio? El logos, el verbo era en el principio. Luego vamos a ver como en rojo, naranja, el verbo era con Dios. Y en el versículo 2 también vamos a ver, y el verbo era con Dios, ¿cierto? Obviamente está dentro de ese con Dios, porque ahí no repite exactamente, pero dice ahí que el verbo era con Dios. Y lo único que está en azul es el verbo era Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Juan cuando él dice Juan 1:1-2? ¿Cuál es el objetivo? Claro,
¿Cuál es el objetivo claro de esta expresión? El verbo era con Dios. Y por eso está así organizado el texto. A, en el principio era el verbo, y luego A con esa, como esa tildecita, ¿cierto? Que llama A', en el principio era el verbo. Luego vamos a ver B y B', el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, y C, el verbo es Dios, ¿cierto? Nuevamente, lo que está atrás, miren que se repite en el principio era el verbo, ese era en el principio. Miren que se repiten las palabras, Juan está repitiendo. Y luego otra vez repite lo mismo, el verbo era con Dios, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que no se repite? El verbo era Dios. Es decir, que este es el punto principal de Juan. Decirnos que el punto principal de Juan con este versículo es decirnos que Jesús, que el verbo, que la palabra, que la expresión de Dios mismo era Dios, ¿cierto? Y esto no se nos puede olvidar. El verbo es Dios. Jesús es Dios. Entonces, todo lo que Jesús habla, hace, manda, ¿qué lo está haciendo? Dios, no otra persona, Dios. No es un profeta, no es Elías, no, es Dios, es Dios. Nos tiene que quedar muy claro, es Dios. ¿Listo? Nadie más, es Dios. Entonces, si Dios está hablando, si realmente Él es nuestro Dios, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Si realmente Él es nuestro Dios. Porque si tenemos a otros dioses, vamos a obedecer a otros dioses. Pero aquí, si nosotros creemos que Jesús es Dios y Él es Dios para nosotros, tenemos que obedecer su mandamiento. ¿Listo? Ya entendemos hasta esta parte. ¿Listo? Ya entendemos hasta esta parte. Este era en el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿cierto? No sé cuántos habrían dado cuenta de este quiasma, de esto que vemos aquí, que Juan está repitiendo, en el principio era el verbo y en el versículo 2 también está diciendo, en el principio era el verbo, luego dice, el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y el verbo es Dios. ¿Cierto? Bueno, esto es algo muy interesante, la palabra es muy interesante. ¿Y Juan por qué nos quiere mostrar esto? ¿Cuál es el objetivo de Juan? Primero, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el objetivo, cuáles son las conclusiones de Juan 1:1-2. Miren que yo soy muy querido y les doy las respuestas. Nos dice, primero, que Jesús existía en y antes de Génesis 1:1, es decir, la preexistencia de Jesús. Cuando la palabra nos dice, en el principio era el verbo, entonces nos está diciendo, Jesús existía en y antes de Génesis 1:1, ¿cierto? Es decir, nos está hablando de la preexistencia de Jesús. Es decir, que Jesús existía desde antes de en la eternidad pasada, Él ya existía. Segundo, ¿qué nos quiere decir? Que Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra? La expresión del carácter y la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de logos, nos está diciendo que cuando Juan dice es que Jesús es el logos, él está diciendo es que Jesús es la palabra de Dios. De otra manera de expresarlo sería la expresión del carácter y la voluntad de Dios. Jesús es la palabra de Dios, o Jesús es el verbo de Dios, o Jesús es la expresión del carácter y la voluntad de Dios. Tercero, cuando nos dice que el verbo era con Dios, nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y tenía una relación íntima con el Padre. ¿Listo? Cuando nos dice el verbo era con Dios. Y cuando nos dice el verbo es Dios, pues obviamente nos está diciendo que Jesús es Dios. ¿Listo? Nuevamente aquí para que lo tengamos claro. En amarillo, cuando nos dice en el principio, ¿a qué se refiere? A que Jesús era en Génesis 1:1, pero también antes de Génesis 1:1, ¿cierto? Luego nos dice el verbo, que Jesús es el verbo. Entonces, ¿qué nos está diciendo cuando Juan llama a Jesús el verbo? Está diciendo, es que Jesús es la palabra, Jesús es la expresión de la voluntad y el carácter de Dios. Luego, cuando Juan dice, y el verbo era con Dios, lo que está en rojo, lo que Juan quiere decir es que Jesús es el Hijo de Dios y tenía una relación íntima con el Padre, tenía una relación íntima con Dios. Y luego, cuando nos dice el verbo era Dios, nos está diciendo es que Jesús es Dios, ¿cierto? Hasta aquí es lo que vimos la semana pasada y también hay cositas nuevas, ¿cierto? Miren que realmente el Evangelio de Juan es como una cebolla. Siempre hay muchas capas
por, hay capas y capas y capas y capas y capas, y con una predicación no es suficiente. ¿Listo? Entonces miren que ya entramos a otra capa. Sí, es como una cebolla el Evangelio de Juan. Ahora vamos a Juan 1:3. Vamos a Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Listo? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nosotros vamos a ver que en el versículo 3, ¿cierto? Vamos a encontrar una afirmación de manera positiva y de una manera negativa, ¿cierto? Porque es que nos está hablando todo y nada. Cuando se habla de todo es algo como positivo, ¿cierto? Y cuando se habla de nada es algo negativo, ¿cierto? Entonces, vemos una afirmación positiva, ¿cierto? En Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Eso es una afirmación positiva, ¿cierto? Todas las cosas por él fueron hechas. Y una afirmación negativa, ¿cuál es? Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿cierto? Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estas son las dos afirmaciones que Juan está haciendo y realmente, si y realmente lo que Juan está haciendo aquí es decir lo mismo de lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, Dios hizo todo y nada de lo que no existe es porque Dios no lo hizo, ¿cierto? Eso es más o menos lo que quiere decir, es decir, lo que no existe es porque Dios no lo hizo, porque todo lo que está hecho, así Dios lo creó, ¿listo? Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es lo que nos está diciendo Juan, ¿cierto? Entonces, esto tiene esta afirmación positiva y negativa tiene una misma conclusión y un mismo propósito. ¿Cuál será? Es muy fácil saber cuál es el propósito de Juan. El propósito de Juan aquí es decir que Jesús, que el verbo, que la palabra, que la expresión del carácter y la voluntad de Dios, que el agente creador, que el Hijo es el agente creador de Dios. Es el agente creador de Dios. En otras palabras, todo, todo, todas las cosas fueron creadas a través del Hijo. Nada de lo que no ha sido creado es porque realmente no fue creado por medio del Hijo, pero todo lo que existe fue creado por medio del Hijo, a través del Hijo, ¿cierto? Todas las cosas fueron creadas a través del Hijo. Todo fue creado a través del Hijo. Eso es lo que nos quiere decir Juan. Ya entendimos lo que nos dice primera Juan 1:1-2 y ya entendemos que nos dice Juan 1:3, ¿cierto? Juan 1:1-2 nos está diciendo que Jesús es Dios. Y Juan 1:3 nos está diciendo que Jesús es el agente, es digámoslo el mediador a través del cual Dios crea todas las cosas. ¿Listo? Dios crea todas las cosas por medio del Hijo. ¿Esto estará solo aquí? No, lo vamos a encontrar en toda la palabra de Dios. Pero no vamos a buscar toda la palabra, sino algunos versículos. Colosenses 1:16-17. Colosenses 1:16-17. ¿Qué nos dice Colosenses 1:16-17? Porque en Él, ¿en quién? En Jesús, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cierto? Este versículo, apréndanse, no se aprendan de lo que dice el texto, pero apréndanse a Colosenses 1:16-17, porque los testigos de Jehová, si no me equivoco, y hay muchos también, que dicen que el verbo, cuando en Juan 1:1-2, cuando se habla del verbo, no es Jesús, ¿cierto? Pero miren que aquí se está diciendo lo mismo, pero en otras palabras, aquí se está diciendo lo mismo, ¿cierto? ¿De quién se está hablando? De Jesús, del verbo. Y está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Nos está diciendo que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Jesús. Todo lo que existe, todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Jesús.
Listo, todo, todo, todo. Y luego nos dice Hebreos 1:2. Nos dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por medio de quien hizo el universo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, Juan nos está diciendo que Juan nos está diciendo todas las cosas fueron creadas por Dios, pero a través del Hijo. ¿Cierto? Todo fue creado por medio del Hijo. ¿Y para quién? Para el Hijo. Toda la palabra nos está hablando de esto, que Jesús es el intermediario por el cual fueron creadas todas las cosas, pero también es el propósito por el cual se crearon todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Miren que yo no me estoy inventando nada. Y aquí mismo lo está diciendo el versículo 16, nuevamente, porque en Él, ¿en quién? En Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, toda actividad del Hijo es actividad de Dios. Entonces, cuando el Hijo habla, cuando Él sana, cuando salva, cuando restaura, cuando libera, cuando da vida eterna, es porque Dios lo está haciendo. No hay nada que Dios no haga a través del Hijo, ¿cierto? Como les dije la semana pasada, ni siquiera el Padre, digamos, se sobrepasa al Hijo, sino que todo lo hace a través del Hijo. Tanto el Padre hacia nosotros como nosotros hacia el Padre, siempre es a través del Hijo. ¿Listo? Y en este caso, lo que la palabra nos está diciendo es que incluso toda la creación fue creada a través del Hijo, por medio del Hijo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Hijo es el agente creador de Dios. Entonces la pregunta que ahora nos nace es, bueno, pero sí, Jesús crea todas las cosas, pero ¿de qué creación nos está hablando Juan? ¿De qué tipo de creación o de qué momento de creación? Y realmente nos está hablando de dos momentos de creación. Nos está hablando de dos momentos en la creación. Primero, la primera creación, y sin duda alguna, es la que nosotros encontramos en Génesis 1:1, ¿cierto? En Génesis 1:1. El momento cuando todo fue creado, el momento cuando el cielo y la tierra fueron creados, cuando todo lo que hay en el cielo y en la tierra fueron creados. Es decir, cuando el cielo, la tierra, los animales, las plantas, ustedes y yo fuimos creados, eh, ahí estaba el Hijo, ¿cierto? Y todos nosotros, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, cada uno de nosotros fuimos creados por medio del Hijo, por medio del Hijo y para el Hijo, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que caer en cuenta que si fuimos creados por medio del Hijo y para el Hijo, entonces la razón de nuestra existencia es ¿cuál? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Es Jesús. Es Jesús y únicamente Jesús. Esa es la razón de nuestra existencia. No hay otra razón por la cual nosotros deberíamos querer vivir, sino únicamente Jesús. Yo no digo que esté mal querer tener cierto estatus socioeconómico, vivir bien, tener una familia, tener unos amigos, ¿cierto? De hecho, es importante que como cristianos siempre queramos, por así decirlo, evolucionar, mejorar, ¿cierto? Como cristianos siempre debemos estar buscando la excelencia, el mejoramiento. Sin embargo, el problema es que sin darnos cuenta, porque realmente sin darnos cuenta, nuestra vida entera empieza como a girar en torno a otras cosas, ¿cierto? Empiezan a girar alrededor de esas cosas que no está mal quererlas, pero que se vuelven el centro de nuestras vidas y ahí sí está mal. Entonces, sin darnos cuenta, nuestras vidas empiezan como a gravitar en torno a la riqueza, en torno a los amigos, en torno a la familia, en torno a la fama, ¿cierto? Y ahí es cuando está mal. Cuando nuestra vida está centrada en esa riqueza, en esos amigos, en esa familia, en esa fama, en buscar un estatus socioeconómico, ¿cierto? Ahí es cuando nos estamos equivocando, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque nosotros no fuimos creados para que las riquezas, para que la familia, para que los amigos, para que la fama sean nuestro centro, ¿cierto? Sino que fuimos creados ¿para qué? Para que nuestras vidas giren alrededor de Dios, para que nuestras vidas glorifiquen a Dios con todo lo que somos, con todo lo que somos. Para eso fuimos creados, para glorificar y exaltar a Dios. Esta semana falleció por coronavirus la suegra de mi cuñado. Falleció por coronavirus. Ella era una persona sana, ella era pastora de una iglesia en Indonesia, ¿cierto? Ella es una mujer, era una mujer de Indonesia, era pastora en esa iglesia en Indonesia, también era médica, ¿cierto? Y según lo que me cuenta, Sona era realmente una mujer de Dios. Incluso Sona me cuenta que cuando el esposo falleció, porque el esposo falleció primero, ella dijo, en el nombre de Jesús, ponte de pie. Y él se puso de pie, ¿cierto? Y pudo vivir con ella un tiempo más. Luego falleció nuevamente, por así decirlo, ¿cierto? O se fue a dormir nuevamente, para que nos quede más claro. Falleció nuevamente, se fue a dormir nuevamente, como queramos decirlo. Y Sona me decía que le parecía muy bonito porque el día en que falleció o durmió nuevamente el esposo de esta pastora es el mismo día en que falleció o se fue a dormir esta eh, pastora también, ¿cierto? Como que la misma fecha, el mismo día, ¿cierto? Incluso ustedes saben que los días cambian cada vez, por ejemplo, si hoy, digamos, 1 de enero es lunes, el próximo año puede ser martes, miércoles, pero incluso el miércoles, las dos personas, el esposo y la esposa, murieron la misma fecha, el mismo día, y decíamos que era muy bonito, ¿cierto? Nos parecía muy bonito. Pero hablando de lo que había pasado, ¿cierto? Hablando de el fallecimiento o el ir a dormir de la suegra de mi cuñado, estábamos reflexionando en lo efímera que es la vida, que la vida pasa muy rápidamente, es un momento, es instantáneo, la vida es un momento. Y es tan efímera que realmente no hay razón para estar acumulando y acumulando y acumulando riquezas, buscando fama, ¿cierto? Porque a todos nos va a llegar el tiempo para morir, a todos. Sin excepción, a todos nos va a llegar el tiempo para morir. No importa la edad, no importa si somos jóvenes o más ancianos, no importa el género, no importa la creencia, no importa la educación, no importa el estatus socioeconómico, a todos nos va a llegar el tiempo de morir, ¿cierto? Ya sea por causas naturales, un accidente, una enfermedad, a todos nos va a llegar el tiempo. Y finalmente todos nos vamos a presentar ante nuestro Creador y vamos a ser juzgados, ¿cierto? Entonces Hebreos nos dice esto, Hebreos 9:7, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para todos los hombres está establecido esto, está determinado esto, que van a morir una sola vez y después de esto el juicio, ¿cierto? Y después de esto el juicio. Entonces, es claro que todos vamos a morir y vamos a ser juzgados, todos, ¿cierto? Todos vamos a morir y todos vamos a ser juzgados. La cuestión es si vamos a decir morir en este momento para Cristo y obtener la vida eterna, o vamos a decir vivir para nosotros en este tiempo y luego morir eternamente, ¿cierto? Vamos a morir, vamos a morir. Si no, hoy yo decido morir para Cristo, ¿cierto? Morir cada día en Cristo, entonces, digamos, cuando deje de funcionar mi cuerpo, ¿cierto? Y vaya a dormir, simplemente va a ser un dormir y, y solo va a ser un paso ¿para qué? Para la vida eterna. Pero si yo decido vivir para mí mismo en este tiempo y no morir para Cristo, voy a también a pasar, voy a dormir, voy a pasar, voy a dar ese paso, pero finalmente va a llegar la muerte. Entonces, todos vamos a morir, ¿cierto? En algún momento a todos nos va a tocar dormir, nos va a tocar morir. Y a todos nos va a tocar morir y la pregunta es, ¿cuánto queremos morir? ¿Vamos a morir ahora por Cristo o vamos a morir después eternamente?
Entonces, si tenemos todos que morir en algún momento, ¿no es acaso mejor morir en este momento a nosotros mismos y vivir para Cristo? ¿No es acaso mejor? Por eso hoy, y no ayer ni mañana, hoy, todos estamos ante esta Y en el camino, ¿cierto? Estamos en esta Y, estábamos caminando y nos encontramos con esta Y en el camino. Y hay un camino, o sea, digamos, en esta Y, uno de los caminos nos dice que debemos morir a nosotros mismos y vivir para Cristo, para que podamos llegar a la vida eterna. Pero el otro camino nos dice que vivamos para nosotros mismos, pero lo que nosotros debemos entender es que ese camino nos va a llevar a la muerte eterna. Entonces, ¿qué camino va a tomar cada uno? ¿Cierto? ¿Qué camino quiere tomar cada uno? Es lo primero que quiero preguntarles hoy. ¿Qué camino quiere tomar cada uno? Si morimos hoy para Cristo, si morimos hoy en Cristo, entonces vamos a obtener la vida eterna. Todos vamos a morir y vamos a ser juzgados, la palabra lo dice. Pero la conclusión, ¿cierto? La conclusión es que si yo muero hoy, si yo muero a mí mismo, si yo muero en Cristo, entonces voy a obtener la vida eterna. Pero si yo muero, si yo vivo para mí mismo en este momento, si hoy yo decido vivir para mí mismo, entonces voy a tener muerte eterna, ¿cierto? Entonces, por eso es que debemos entender que finalmente todos, sin excepción, vamos a presentarnos ante nuestro Creador. Dijimos que Jesús es Dios, Jesús es el Creador, es el agente creador de todas las cosas y como Dios también es el quien crea todas las cosas. Y todos nos vamos a presentar ante Él. Entonces, si nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él, entonces debemos entregarle nuestra vida. Debemos entregarle nuestra vida. La única manera en que nosotros podemos realmente obtener la vida es soltando nuestra vida, ¿cierto? Y es gracioso, ¿cierto? Pero como nos decía también la amiga que nos predicó de Corea, cuando uno está nadando, ¿cierto? Y uno se está ahogando, mientras más, no, o más bien, cuando uno está en arenas movedizas, ¿qué es lo que uno no debe hacer? Moverse mucho, ¿cierto? Uno no puede moverse así, sino que uno tiene que relajarse. Cuando uno está en arenas movedizas, cuando uno se desespera y empieza a moverse mucho, ahí es cuando se lo empieza a tragar la tierra. Y ahí es cuando uno muere. De la misma manera, nosotros no podemos aferrarnos a nuestra vida, sino que más bien debemos soltarla. Así como cuando uno está en las arenas movedizas, lo que uno debe hacer es relajarse, es tranquilizarse y la arena así no se lo va tragando más. Entonces, eh, entreguemos nuestra vida a nuestro Creador, entreguemos nuestra vida al Señor, ¿cierto? Porque finalmente, como nos decía la palabra ahora, nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. Entonces, la razón de nuestra existencia es vivir, entregar nuestras vidas a Cristo, ¿cierto? Esa es la razón de nuestra existencia, no hay ninguna otra. Entonces, es por esta misma razón que no podemos tener la palabra como una información dentro de la cabeza, sino que esta debe como llegar a nuestro corazón y debe eh, infundirse, ¿cierto? Infundirse en todo nuestro ser para que realmente podamos tener vida. Y esto solo se logra a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Todo eso se logra a través del Espíritu Santo, porque si no, entonces solo vamos a tener a Jesús como un buen hombre, ¿cierto? Como buen hombre. Es que miren lo que nos dice Juan 19:4. Juan 19:4 nos dice esto. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él, ¿cierto? Aquí esto es muy interesante porque Pilato dice que Jesús no tiene ningún delito. Jesús es una buena persona, ¿cierto? Es que Jesús es muy, muy buena gente. Y así es como piensan muchas personas en el mundo. Y así es como muchos de nosotros tenemos a Jesús. Ah, sí, es que Jesús era una buena persona y tenía muy buenas enseñanzas. Y hasta ahí es donde nos quedamos. Pero yo no voy a entregarle mi vida, porque ¿quién es Él? Si Él era una buena persona, tenía muy buenas enseñanzas, pero hasta ahí es donde nosotros nos quedamos, ¿cierto? Y miren lo que nos dice Mateo 16:13-17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, muchos de nosotros respondemos así. Cuando Jesús nos pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Nosotros qué decimos muchas veces? ¿O cómo vivimos? Como si Jesús fuera Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, ¿cierto? Muchas veces nosotros vivimos de esa manera, como si Jesús fuera un hombre, como si Jesús fuera un profeta, ¿cierto? Pero miren lo que nos dice el versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso, por esta razón, debemos pedirle al Señor que que a través de la revelación del Espíritu Santo nosotros podamos entender que Jesús no era un buen hombre con una muy bonita enseñanza, un modelo a seguir en este mundo, un modelo, un buen maestro. No, Jesús no era eso. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa debe ser nuestra confesión. ¿Y cómo podemos confesar esto? No por nuestras fuerzas, no por nuestro conocimiento, sino por la revelación del Espíritu Santo. Solo de esta manera podemos declarar esto hasta el último de nuestros días. Entonces, no podemos quedarnos con esa idea de que Jesús era muy buena persona, Jesús es muy bonito, ¿cierto? Porque entonces ahí es donde no tenemos esperanza, ¿cierto? Entonces la cuestión no es si nosotros le reconocemos, como ya les dije, como un buen maestro, como un buen hombre, como una buena filosofía, sino que la cuestión es si reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es la imagen de la sustancia de Dios, que Él es a través de quien fueron creadas todas las cosas y el propósito por el cual fueron creadas todas las cosas. Miren que el propósito no somos nosotros, porque muchas veces hay predicadores que dicen, no, es que Dios se sentía solo y nos creó a nosotros porque es que nos ama mucho, es que no es que Dios es tan bonito y es que el cielo lo creó por mí, es que las estrellas, el sol lo creó por mí, las plantas, mira esta rosa tan hermosa que creó para mí, estos animales tan hermosos. No, Dios creó todas las cosas por medio del Hijo y para el Hijo, para el Hijo. El propósito de la creación es el Hijo, porque lo que más ama a Dios es a sí mismo y al Hijo, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender que Jesús no es simplemente un profeta, un maestro, una buena persona con una buena enseñanza, un buen filósofo, sino para que podamos reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la imagen de la sustancia de Dios. Porque solo de esta manera nuestra vida va a realmente girar alrededor de Él, ¿cierto? Solo de esta manera nosotros vamos a postrarnos ante Él. Solo de esta manera nosotros vamos a besar sus pies. Solo de esta manera nosotros vamos a obedecer su palabra, obedecer su mandamiento, dar nuestra vida por el prójimo. Solo de esta manera, cuando entendamos, es que Jesús es Dios, es que todo fue creado por medio de Él y para Él, entonces yo me debo rendir a Él. Yo me debo rendir a lo que Él manda, a lo que Él dice. Solo cuando entendamos esta realidad. ¿Por qué no hemos cambiado nuestro patrón de vida, nuestra forma de vivir? Porque no hemos entendido esto. Muchas personas, ¿cierto? Buscan la justicia de este mundo. Y yo, estando aquí en Corea, se escucha mucho acerca también del coronavirus y he hablado con amigos acerca del coronavirus, personas muy espirituales y algunas personas, es que realmente lo que nosotros tenemos que entender acerca del coronavirus es que cada persona tiene una perspectiva muy diferente del coronavirus según lo que ha vivido, ¿cierto? Entonces, seguramente la persona a la que se le murió un familiar va a decir, no, si el coronavirus es muy peligroso, hay que cuidarse. Mientras que la persona que de pronto se le ha muerto nadie alrededor va a decir, no, es que el coronavirus es un invento y eso no, eso es una conspiración y todas esas cosas, ¿cierto? Y realmente lo que me he dado cuenta aquí, ¿cierto? Es que, como se los he dicho durante todo este tiempo, es que
este es solo un simulacro. Este es un solo simulacro. Puede que el coronavirus sea sea una bobada o puede que sí sea muy severo, ¿cierto? Puede que realmente haya detrás de esto muchas cosas y puede que no. Al final, todo lo que nosotros como seres humanos que no estamos, digamos, eh, en esos altos rangos, para nosotros todo simplemente es una, digamos, y para todos los pastores realmente, para todos los pastores, aún así sea muy profesional, ¿cierto? Para todos los pastores finalmente es, digamos, una idea, ¿cierto? Como, no encuentro la palabra en este momento, ¿cierto? Pero finalmente es una suposición. Hay pastores que suponen, sí, es que el coronavirus es un virus creado, hay una conspiración, eso es para un nuevo orden mundial. Y hay otros pastores que dicen, no, no, es que eso es una enfermedad, tenemos que cuidarnos, es una realidad. Y hay diferentes posiciones entre los pastores, entre las personas, ¿cierto? Pero eso no es lo importante y yo por eso es que no he gastado ninguna predicación en hablar acerca del coronavirus, porque me parece que ese no es el objetivo de un pastor, ¿cierto? Los pastores no tenemos ese objetivo. ¿Cuántas veces ustedes ven en la palabra que Pablo, que Pedro, que Jesús están hablando? Si es que tal enfermedad tenemos que tenerle mucho cuidado, es que tenemos que tener cuidado con Roma, es que tenemos que tener cuidado. Ellos no estaban hablando de eso. Ellos, ¿qué es lo que están hablando? Únicamente de Jesús, únicamente de Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención. Hay algo claro, como ya les dije, es una suposición. Algunos dicen que sí, que el coronavirus es esto, que el coronavirus aquello. Cada uno tiene sus suposiciones según lo que ha escuchado, lo que ha vivido, ¿cierto? Según su trasfondo. Cada uno tiene sus suposiciones. Porque finalmente todo es una suposición de los medios, ¿cierto? De las personas, de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su suposición y cada uno entiende las cosas de manera diferente. Y ahí no hay nada que discutir, ¿cierto? Pero lo que no es una suposición, lo que no es una suposición es que, y nos lo dice la palabra, es que todo va a empeorar, todo va a empeorar. Y por eso yo siempre les he dicho, no se preocupen por esto es solo un simulacro, lo que viene es peor. Y en eso sí quedábamos de acuerdo todos los compañeros con los que yo hablaba, con las personas que yo hablaba, ¿cierto? Que han hablado también con muchos pastores, con muchas personas. Esto es solo el principio de un gran dolor, ¿cierto? Estos son principios de una gran persecución para la iglesia, que es lo que nos dice la palabra. Eso sí es bíblico, ¿cierto? Eso sí es lo que la palabra nos dice, que viene un gran dolor para la iglesia. Entonces, aquí es donde nosotros siempre tenemos que tener esto en la cabeza. A Sara no le gusta que uno le cuente los finales de las películas o lo de los libros. A mí me encanta, ¿cierto? Ver el final antes. A mí me encanta ver los finales antes porque como que me reconforta. Pues hoy, aún así no les gusten los finales, yo les voy a spoilear, como dicen por ahí, les voy a contar el final de la historia. ¿Saben cuál es el final de la historia? Que Jesús va a regresar. Que Jesús va a regresar por los suyos. Ese es el final de la historia. Así es como termina el libro de esta historia de la humanidad. Así es como termina. Jesús regresa. Jesús regresa por los suyos. Jesús regresa por aquellos que se postraron ante el Creador. Jesús regresa por aquellos que obedecieron su mandamiento. Jesús regresa por aquellos que decidieron entregar sus vidas por Él. Jesús regresa por aquellos que no buscaron su propia justicia, sino la justicia de Él. Jesús regresa por aquellos que realmente dijeron, tú eres Dios, tú eres creador, yo me poso ante ti y voy a besar tus pies. Jesús regresa. Jesús regresará. Ese es el final. Ese es el final. Por eso yo les digo, no se preocupen si el coronavirus es esto o aquello, si va en un orden mundial, yo no voy a gastar baba, digamos, saliva en eso, no voy a gastar aire en eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con tal de saber el final, con tal de saber el final, que Jesús va a regresar por los suyos. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Sea que el coronavirus o sea esto o aquello, que venga un nuevo orden mundial o no, ¿qué es lo que yo debo hacer? Constantemente permanecer en Él, permanecer en el Creador, entregarle mi vida.
sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase, entregarle mi vida a Él y ya. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que debemos de hacer. Presentarnos ante Él. Y es la invitación que hoy yo les hago. No se preocupen, no escuchen noticias si quieren, pero no se llenen la cabeza, es que sí, es que tal pastor dice esto, el otro pastor dice esto, esta noticia dice esto, esta página de internet dice aquello. Entonces, ¿a quién le debo creer? ¿A quién le debo creer? Créale a Jesús. Créale al final de lo que nos dice la Biblia. ¿Qué nos está diciendo? Jesús va a regresar por los suyos. Entonces, ¿en qué se deben preocupar cada uno de ustedes? ¿En saber si el coronavirus me pongo la vacuna o no? No, lo que nos debemos preguntar es, si le estoy entregando mi vida al Creador, si estoy postrado ante los pies de Cristo, si estoy obedeciendo su mandamiento sin importar las circunstancias, si estoy viviendo para Él. Eso es lo que nos debe preocupar realmente, ¿cierto? Entonces, ya hablamos aquí de la primera creación, del primer momento de la creación, pero esto nos lleva al segundo momento de la creación, porque recordemos que eran dos. ¿Cuál es el segundo momento de la creación? ¿Cuál es el segundo momento? No es Génesis 1.1, y esta es la creación más importante, no Génesis 1.1, sino la creación que somos en Cristo Jesús, esa creación espiritual. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, eh, y que todas las cosas fueron creadas por Él. Vamos a verlo acá para que sea más exacto. ¿Cierto? El principio era el verbo, aquí. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es, sí, en el principio era Dios. Jesús es el verbo que era en el principio. Y ese verbo, a través de ese verbo fuimos creados nosotros y para Él, ¿cierto? Y todas las cosas por Él fueron hechas. Lo que está en Génesis 1.1, y por eso debemos posarnos ante Él, pero también lo que hoy somos nosotros, las nuevas criaturas, nuevas criaturas. Entonces, mire lo que nos dice aquí la palabra. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 nos dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación también es únicamente a través de Cristo. Esta nueva criatura que podemos ser nosotros, si entregamos nuestra vida a Él, es solo por medio de Cristo Jesús. Y en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, fuimos creados por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿cierto? Entonces, eh, así como todas las cosas, así como el cielo, la tierra, nosotros fuimos creados por medio de Él. Y, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el ser nuevas criaturas, el ser esta nueva creación, también es solo por medio de Él. Y entonces, nadie puede ser nueva criatura sin Él. Y esto nos tiene que quedar claro. Nadie puede ser nueva criatura sin Él. Todos los que son nueva criatura lo pueden lograr únicamente a través de Él. Entonces muchas personas me preguntan, bueno, ministro, es que usted nos dice que debemos amar, que debemos perdonar, que debemos vivir en santidad, que debemos servir. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Y ahí es cuando la gente empieza como a esforzarse por sí misma, a ver cómo es que pueden amar, cómo pueden perdonar, cómo puede servir. Y ahí es cuando la gente dice, ay, ministro, pero es que yo pienso que lo perdoné, pero no lo he perdonado, ¿cierto? Yo pienso que lo amo, pero no lo he amado. Ay, ministro, pero es que hasta aquí es donde a mí me llega el amor, el perdón, el servicio, ¿cierto? Y es cierto, totalmente cierto. Nosotros tenemos un límite, todos nosotros tenemos un límite. Todos nosotros tenemos un límite y es por eso que nosotros como criaturas de Dios debemos presentarnos ante Él, debemos presentarnos ante nuestro Creador, debemos presentarnos ante aquel que
ante, ante Él, porque es por medio de Él y para Él que fuimos creados. Y es ante Él que debemos pedirle, Señor, Señor, hazme una nueva criatura, que sea capaz de amar, que sea capaz de perdonar, que sea capaz de servir, que sea capaz de vivir santidad. No es por medio, obviamente hay que ejercer la voluntad, hay que ejercer la voluntad y poner todo nuestro ser. No es echarse y decir, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, no, no es eso. Pero sí es decirle, Señor, haz de mí una nueva criatura, para que mi voluntad, para que mis fuerzas estén encaminadas hacia ti. Entonces lo primero que debemos hacer es entregarle nuestra vida a Él, como ya lo hemos dicho. Postrarnos ante Él, porque es ante Él y para Él debemos estar. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, el único que puede crear en nosotros un corazón diferente para amar, para perdonar, para servir y para vivir en santidad es Dios, porque nosotros tenemos un límite. Por eso es que la palabra dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que renueva un espíritu recto dentro de mí. Es Dios quien tiene que crear un corazón limpio. Eso es lo que nosotros debemos pedirle. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, crea en mí ese corazón que pueda amar. Señor, crea en mí ese corazón que pueda servir. Ese corazón que pueda vivir en santidad. Créalo, Señor. Créanlo. Señor, yo no me soporto a este hermano. Yo no me soporto a esta persona. Señor, yo detesto, yo odio a esta persona. Yo no soy capaz de amar, yo no soy capaz de perdonar, yo no soy capaz de servir, yo no soy capaz de vencer este pecado. Señor, entonces, ¿qué es lo que debemos pedirle? Señor, no soy capaz, pero crea tú en mí. Hazme esa nueva criatura, porque todo lo que ha sido creado es por ti, es por medio de ti. Y sin ti, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿por qué somos nosotros incapaces de amar al enemigo, perdonar 70 veces 7, servir sin excusas, ser santos así como Dios es santo? Porque como seres humanos, todos nosotros tenemos un límite para ese amor, perdón, servicio, vivir en santidad. Es por eso que debe ser Dios quien cree en nosotros ese nuevo corazón, ese limpio corazón, esa santidad, para que de esta manera nosotros podamos amar, perdonar, servir y vivir en esa santidad. Ya no podemos seguir buscando hacerlo por medio de nuestras fuerzas. Tenemos que rendirle nuestra vida entera a Él. Eh, hay muchas técnicas hoy en día. La nueva era, los libros de crecimiento personal, los entrenamientos de autosuficiencia, las charlas motivacionales. Y eso cambia a algunas personas, ¿cierto? Eso nadie lo puede negar. Pero con el tiempo uno ve que la gente otra vez vuelve a, digamos, el perro vuelve a su vómito, ¿cierto? O también cuando uno toca la fibra, ¿cierto? Yo he visto budistas que parece todo paz, todo amor, budistas, y uno le toca la fibra y ahí mismo se enojan, ¿cierto? Uno toca la fibra indicada y ahí mismo se le desmorona en un segundo toda esa meditación que tenía. Pero cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, vamos a convertirnos en esas nuevas criaturas que vamos a empezar a experimentar cambios eternos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que muchos cristianos en la historia fueron capaces de amar, perdonar, servir a aquellos que asesinaron a sus hijos, que les robaron, que les quitaron? ¿Por qué? Porque eran bobos, porque no tenían nada para perder. No, porque habían entregado sus vidas a Cristo, porque habían entregado sus vidas a Cristo. Hay una historia de, de porque es que realmente en Colombia no hay, o sea, está entre las personas, entre los países más donde hay persecución, pero no se vive lo que se vive, por ejemplo, en China o en Corea del Norte, donde muchas veces delante de ti torturan a tus hijos para que niegues a Cristo. Y hubo un país de esto, no me acuerdo cuál fue, donde a un padre le dijeron, sí,
no niegas a Cristo, vamos a matar a tu hijo delante de ti. Vamos a matar a tu hijo delante de ti. A tu hijo. No, no es te voy a robar, te voy a quitar, te vamos a deportar. No, te vamos a matar a tu hijo delante de ti. Si no niegas a Cristo. Si no niegas a Cristo. Y este padre, claro, antes podía él aguantar todas las cosas, que le pegaran, que lo azotaran, todas las cosas él pudo aguantar. Pero cuando le dijeron eso, ahí sí le empezó a temblar, digamos, un poquito, uy, contra mí sí, pero contra mi hijo no sería capaz. Entonces él habló con el hijo. ¿Y ustedes saben qué dijo el hijo? Padre, si tú niegas a Cristo, dejas de ser mi padre. Eso es la fe. Eso es entregar la vida por el Creador. Esta es la realidad que nosotros debemos de vivir, no la realidad que nos quiere pintar el mundo. Esta es la realidad en la que amamos, en la que servimos, en la que vivimos en santidad. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, porque lo dice nuestro Creador. ¿Y cómo logramos eso? Llenándonos de más de su amor, de más de su perdón. Entonces, no se necesita un entrenamiento especial. De hecho, yo he visto muchas personas que gastan millones y millones de pesos en estos entrenamientos, en estas charlas motivacionales, en estos libros, y sus vidas no cambian. Pero es en Cristo, que puede que nosotros aparentemente no estemos cambiando, pero es Cristo quien nos está cambiando poco a poco. Y puede que no sea visible para nosotros, pero los cambios que Él está haciendo en nosotros son eternos. ¿Listo? Entonces, hermanos, los quiero invitar hoy para que nos postemos ante nuestro Creador y participemos de la nueva creación. Esperemos la venida de nuestro Señor. Listo, vamos a orar. Vamos a orar y vamos en este momento a pedirle al Señor que nos permita ser nuevas criaturas, que nos permita morir a nosotros mismos para vivir para Él. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre.